Muy buenos días, hermanos. Quiero en primer lugar agradecer al Señor por esta oportunidad que me está dando el pastor de traer esta palabra, este mensaje ante ustedes el día de hoy, esta mañana, y es una palabra que realmente ha sido de mucha bendición para mi vida y que sé que también va a ser mucha bendición para ustedes. Am, Primero que todo, quiero comenzar hablando del mundo tal y como lo estamos viviendo hoy en día. Es una situación bastante congestionada en la que está el mundo con todo esto del COVID y eso, pero antes incluso del COVID estábamos ya pasando, digamos, por una situación difícil del mundo, digamos, en el sentido de que de tantas creencias o faltas de creencia, un mundo, digamos, confundido, un mundo que no sabe a ciencia cierta a quién seguir. Y hay miles de personas, incluso de hecho, participando en la sociedad como modelos, digamos, como modelos de la sociedad. Y sobre todo son los jóvenes los que quieren seguir a estas personas, imitarlos, porque son famosos y quieren parecerse a ellos. E incluso dentro de la iglesia todavía podemos ver creyentes cuyos comportamientos demuestran que aún siendo creyentes, aún sabiendo que son salvos, aún sabiendo que ya no hay condenación para ellos, pues siguen viviendo de acuerdo a su antigua vida y siguiendo modelos que aprendieron en el pasado. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Imagínense un bebé. Cuando este bebé va creciendo, pues, ¿qué es lo que ve en sus padres? Ve en sus padres un modelo a seguir y trata de copiar sus gestos, sus actitudes, sus palabras, sus comportamientos. Y pues más tarde, ya cuando ese niño crece, cuando se pone grande, uno ve a ese niño y uno dice, wow, ese niño es tal y como su papá, o dice, wow, ese niño es tal y como su mamá. Entonces, si esos padres realmente fueron padres conscientes, buscaron alimentar esa necesidad que tenía su niño de copiarlos, de imitarlos, lo buscaron alimentar con buenos ejemplos, con buenos comportamientos, con buenas palabras, y entonces se puede esperar que ese niño en el futuro sea un niño de bien y que además continúe viendo en sus padres un modelo a seguir. Sin embargo, cuando pensamos en padres que realmente no fueron muy responsables o fueron padres descuidados y no le dieron a sus hijos buenos valores, buenos ejemplos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esos niños crecen siendo vulnerables a seguir a cualquier persona que tal vez sean muy populares, pero no sean los mejores ejemplos. Entonces, muchas veces también pasa, o de igual manera pasa que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, pues nosotros conocemos al Señor, conocemos su sacrificio, su salvación, y entendemos que Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, como dice en Colosenses 1:3. Pero aún así, seguimos lidiando con actitudes y comportamientos que aprendimos en el pasado y que siguen siendo, digamos, y siguen guiando, modelando nuestro andar, nuestro caminar. De allí la importancia de saber, de entender, entonces, ¿cómo debo vivir? Si debo vivir de acuerdo a cómo me dicta la carne o debo vivir o sea, como me dictaba la carne en el pasado cuando yo no conocía a Cristo, o debo tener un nuevo vivir ahora que estoy en Cristo, ahora que tengo una nueva vida en Él. ¿Ok? Entonces yo quiero el día de hoy ayudarlo a responder esta pregunta. ¿Por qué si ya no tenemos condenación, entonces por qué debemos vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne? ¿Ok? Quiero que lean conmigo el pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 4. Pero mientras ustedes buscan este pasaje en Romanos 8, del 1 al 4, quiero comentarle un poco acerca del contexto en el cual Pablo escribió este versículo 8 y de qué era lo que venía hablando en el capítulo anterior, en el capítulo 7. Pues Pablo viene hablando de esta dicotomía, este rol, esta doble eh, naturaleza que tenemos los creyentes, que aun cuando ya hemos sido vivificados en el Espíritu, aún continuamos viviendo en la carne. Y entonces Pablo da una conclusión bastante fuerte. Dice, yo concluyo que el mal está en mí. ¿Qué significa eso? Y al final del capítulo 7 podemos leer esto. Dice,
Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado. Entonces, con este contexto, vamos a leer en Romanos capítulo 8 del 1 al 4. Dice así, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto ésta era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, para que la justicia, condenó al pecado en la carne, disculpen, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver primero que todo en este pasaje? Vemos primero que Dios tiene una intención de definir, de describir quiénes son estos que están en Cristo, al describirlos diciendo que, en primer lugar, que no tienen condenación y en segundo lugar, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego vemos también que estos que están en Cristo han sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Entonces tenemos una definición que Dios ha hecho del creyente. Y luego más adelante leemos que Dios fue capaz de hacer lo que para la ley era imposible, enviando a su Hijo a condenar el pecado en la carne. Y por último entendemos el resultado del cumplimiento de la justicia de la ley. ¿Okay? Esto, digamos, nos hace preguntarnos nuevamente, ¿por qué si ya yo no tengo condenación, entonces ahora debo vivir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne? Entonces, leyendo el pasaje, y ahorita lo vamos a estudiar más a fondo, podemos decir que si ya no estoy sujeto a la ley del pecado y de la muerte, sino que más bien estoy vivo y libre gracias a la ley del Espíritu de vida, y que toda deuda que debía pagarse, ya Dios enviando a su Hijo la pagó, entonces la justicia de la ley se cumplió en nosotros y ya no tenemos que caminar de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Vamos a responder tres preguntas principales en este mensaje el día de hoy, que al mismo tiempo nos van a ayudar a definir los tres puntos que vamos a estudiar en el mensaje el día de hoy. La primera pregunta es, ¿cómo define Dios a los que estamos en Cristo? La segunda pregunta sería, ¿qué fue lo que hizo Dios que la ley no podía hacer? Y en tercer lugar y último lugar es, ¿cuál fue el resultado de eso que hizo Dios y qué es lo que nos manda hacer? Muy bien, vamos a adentrarnos un poco más en estos puntos y vamos recordando la primera pregunta, ¿cómo define Dios a los que estamos en Cristo? Pues vamos a responder esta pregunta en el primer punto. Dios define a los que estamos en Cristo. ¿Okay? El Señor estableció algunas características que definen a los que estamos en Cristo. Pero primero es importante entender qué significa estar en Cristo. En el griego se utiliza una frase, digamos, en el español son dos palabras, pero en griego es una sola palabra. En español dice estar en. Sin embargo, en griego es solamente la palabra en, que puede ser traducido no solamente como estar en, sino también como descansar o posar, ¿ok? Reposar. Y además se usa este verbo en tiempo presente, o sea, los que están en Cristo. Esto nos hace entender que Dios está definiendo a los que descansan o a los que posan su vida en Él, ¿ok? Estar en Cristo, además, es el producto de haber confesado a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y de descansar o posar nuestras vidas en Él. Al Dios definirnos, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está describiéndonos y además nos permite autoevaluarnos, nos da una herramienta a la cual nos podemos comparar para poder saber quiénes somos y qué posición tenemos frente a Dios. ¿Cuál es la primera de estas características que Dios da con respecto a los que están en Cristo? Pues Dios nos define como los que no tienen condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al usar el adverbio ahora, se refiere a qué tiempo. Estamos hablando del presente. Estamos hablando del ahora mismo.
No estamos hablando de algo que debamos esperar hacia el futuro, sino que es nuestra condición en este momento. Um, ¿Y cuál es esta condición presente? Pues que no tenemos condenación. La palabra condenación en griego es la palabra katakrima, y esa palabra significa sentencia por un juicio. Ahora, el que no tiene condenación quiere decir que no tiene juicio alguno, no ha tenido ninguna sentencia de un juez, y quiere decir que no tiene deudas pendientes con la ley, está libre de deudas con la ley. Luego, el Señor utiliza otro criterio de descripción utilizando una comparación y dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces tenemos una comparación aquí, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Al inicio del pasaje pudimos entender cuál es nuestra posición cuando decimos no tenemos condenación y no tenemos condenación ahorita, ¿verdad? En el presente. Pero luego Dios usa una comparación para mostrarnos cuál era nuestra condición en el pasado y cuál debe ser nuestro andar ahora en el presente. Es importante entender la profundidad de la frase peripateo kata, que significa andar conforme. Otras traducciones de la misma frase también puede ser vivir de acuerdo a, caminar como, seguir a. Todo esto hace referencia a seguir un ejemplo, a imitar el comportamiento o el actuar de alguien o de algo. Entonces, Dios nos describe a los que estamos en Cristo como los que seguimos, actuamos o imitamos el comportamiento del Espíritu y no el de la carne. Pero ¿cómo fue esa transformación? Si hablamos de que teníamos un estado o una condición pasada y ahora tenemos una condición presente, ¿ok? ¿Cómo fue esa transformación del pasado, de mi condición pasada a mi condición presente? Entonces, teníamos una condición pasada donde actuábamos de acuerdo a la carne y hoy tenemos una condición presente en la cual actuamos de acuerdo al Espíritu. Entonces, esto lo podemos entender, esa transformación, a través de lo que dice en el pasaje o en el versículo número 2. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo me libró de la ley del pecado y de la muerte. Prestemos atención aquí al verbo libró. Lo primero que vemos es que está en pasado. Quiere decir que la libertad, este libro ocurrió o fue ganado en el pasado. Y luego si nos vamos más específicamente a la parte semántica, a la parte del significado de la palabra libró, para que haya libertad, previa a la libertad tuvo que haber habido un encarcelamiento, una prisión, una esclavitud. Entonces, tenemos una condición pasada de encierro o de esclavitud en la ley del pecado y de la muerte. ¿Y cuáles eran estas leyes? Parecieran ser dos leyes, o sea, porque dice la ley del pecado y de la muerte, como que se estuviera hablando de dos leyes. Pero realmente está hablando de una sola ley, ¿ok? Está hablando de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense que en ese, o sea, tenemos una infracción y luego el castigo por esa infracción. Tenemos la infracción, que es el pecado, y el castigo por ese pecado, que es la muerte. Como nos dice en Ezequiel 18:20, dice, el Señor dice, toda alma que pecare, morirá. Entonces, tenemos la infracción, que es el pecado, y tenemos el castigo, que es la muerte. Esta es la ley del pecado y de la muerte. ¿Ok? Luego, pero el pasaje dice que nosotros fuimos de esa ley, fuimos libres de esa ley, a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo. En Levítico 17:11 dice, también vemos que el Señor requería el derramamiento de sangre para la expiación de pecados. Y en Hebreo también leímos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados o perdón de pecados. Entonces, ¿qué significa esto? Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, nos hizo libres de esa ley del pecado y de la muerte y nos dio vida a través de su Espíritu. Entonces, nosotros ahora estamos bajo una nueva ley. Estamos bajo la ley del Espíritu de vida. Cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, nos cambió de la ley del pecado y de la muerte y nos cambió ahora una ley de vida en el Espíritu. ¿Okay? Entonces, entendemos también otra comparación. Entendemos la comparación de que estábamos en un estado, en una condición de muerte en el pasado y ahora en el presente estamos en una condición de vida. Al estar libres de la ley del pecado y de la muerte, ya no tenemos que comportarnos o seguir comportándonos como cuando nos guiaba la carne.
sino que ahora tenemos la libertad en Cristo para ser guiados por el Espíritu y para comportarnos de acuerdo al Espíritu. Entonces, para resumir este primer punto, ¿cómo ha definido Dios a los que estamos en Cristo? Pues Dios nos ha definido de dos maneras. Nos ha dado una descripción, un modelo, un patrón que caracteriza a aquellos que están en Cristo. No tenemos condenación en el presente, esa es la primera característica. Y la segunda es que ya no vivimos bajo la ley del pecado y la muerte, sino que como vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo, ya no vivimos de acuerdo a la carne, sino vivimos de acuerdo al Espíritu. ¿Ok? Muy bien, hemos aclarado estos dos puntos, estos dos criterios con los cuales Dios define a los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo fue que logró eso Dios? Pues Dios hizo algo que la ley no podía hacer, y esto es nuestro punto número 2. ¿Qué es lo que hizo Dios que la ley no podía hacer? Pues Dios logró lo que para la ley era imposible. Vamos a leer el pasaje, el versículo número 3, pero antes de eso, en el punto anterior, nosotros aprendimos que teníamos una condición pasada de muerte bajo la ley de pecado, pero que Dios nos había librado de esa ley a través de la ley del Espíritu de vida. En este punto nosotros vamos a aprender cómo fue que Dios logró eso, cómo fue que Dios logró lo que para la ley era imposible. Entonces leemos en el versículo 3, ¿verdad? Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pues teniendo todavía en presente el contexto en el cual Pablo viene hablando en el capítulo anterior, Pablo habla de que ese pecado se encuentra en nuestra carne y que se revela en contra de la ley del Espíritu y me lleva cautivo a la muerte. Entonces leemos en la primera parte del versículo 3 lo siguiente, dice, la ley era débil por la carne. Lo primero que vemos es que Dios describe la ley de dos maneras. La describe con dos frases adverbiales, con dos adjetivales. La describe con dos adjetivos. Dice que la ley, que es imposible para la ley, y dice que la ley es débil por la carne. ¿Okay? Quiere decir que está usando dos adjetivos diferentes para describir a la ley. En griego, el primer adjetivo imposible que utiliza es adunatos. Y cuando habla de débil, el adjetivo en griego es asteneos. Los dos casualmente tienen significados similares. Ambos se pueden decir como impotente o incapaz. Entonces podemos decir que la ley era impotente y que era incapaz por la carne. Y acá el uso de la preposición por también es muy crucial, muy importante, porque la preposición, el uso de esta preposición por en griego es la palabra dia, que significa a través de o como canal de. Es decir, que también podemos leer que la ley a través de la carne era incapaz. O sea, como si trataran de utilizar la ley atravesando la carne, no podía ser. Pero incapaz ¿para qué? Pues lo aprendimos en el punto 1. Incapaz para salvarnos, para vivificarnos, para librarnos de la condenación. Quiero darles un ejemplo un poco más visual de esto. Imagínense que nos presten la capa de Superman y nos dijeran, mira, se está cayendo ese edificio. ¿Tú crees será que puedes con la capa de Superman irlo a aguantar para que no se caiga? Y nosotros, bueno, vamos frente al edificio y nos paramos y entendemos nuestras manos frente al edificio. Y empezamos a hacer fuerza para sostenerlo. ¿Qué va a pasar? Pues lógicamente el edificio va a seguir cayendo y eventualmente nos va a aplastar. Entonces, ¿qué pasó? Si yo tenía la capa de Superman, ¿qué falló? ¿Por qué no funcionó? Pues lo que pasa es que la capa de la ley, a través de nuestra debilidad en la carne, no tiene poder alguno. Igualmente, seguiríamos siendo aplastados por el peso del edificio del pecado. Lo mismo hubiese pasado, imagínense si cualquier persona pecadora como tú o como yo, se hubiese subido a la cruz de Cristo y hubiese tratado de morir por nuestros pecados. Esto hubiese sido totalmente en vano, porque el derramamiento de esa sangre, de la sangre de esa persona, siendo una persona como tú y como yo, como pecador, como cualquier otra persona, la ley hubiese sido incapaz de generar salvación alguna.
por el pecado presente en la vida de esa persona. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Pues Dios hizo lo que para la ley era imposible. Le envió a su Hijo, ¿verdad? En su santidad, en su majestuosidad, en su pureza de total pecado, lo envió como uno de nosotros, porque él dice lo envió como carne de pecado, como sarx hamartía, lo dice en griego, y lo envió a pagar el precio por nuestros pecados. Estoy de una vez tomando estos significados del versículo 3. Fíjense que dice, porque lo que era imposible para la ley, porque esta era débil por la carne. ¿Se acuerdan? Ya abordamos el débil por la carne, débil a través de la carne. Dios enviando a su Hijo como en semejanza a carne de pecado, o sea, en semejanza al hombre, y a causa del pecado. ¿Qué significa a causa del pecado? Pues el pecado debía ser pagado. Tenía que haber un pago por este pecado, como nosotros ya vimos anteriormente en la ley. Entonces, la razón por la que Dios envió a su Hijo fue para pagar este pecado por nosotros y cumplir la ley. Entonces, Él se puso la capa por nosotros, tomó nuestro lugar y con esto nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Nos vivificó a través del Espíritu de vida en Cristo y finalmente condenó al pecado en la carne. Recordemos que este sustantivo condenación ya lo habíamos visto antes, era la palabra catacrima, ¿verdad? Pero aquí está utilizando la palabra condenar como un verbo. En todo caso, es la palabra muy similar, es catacrinó, porque es emitir sentencia. Por lo tanto, cuando dice que condenó al pecado en la carne, podemos entender también que Cristo al morir en la cruz sentenció al pecado dentro de la carne. Es decir, pagó la sentencia de culpabilidad por nuestros pecados en su propia carne. Y al hacer eso nos hizo libres de la ley. Por eso podemos decir que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Correcto? Qué bendición, ¿verdad? Resumiendo el punto 2, entonces podemos decir que Cristo logró lo que era imposible para la ley, porque a través de la ley la carne era incapaz de salvarnos. Entonces, Dios envió a su Hijo en santidad como sacrificio similar al hombre en carne y hueso para que muriendo por nuestros pecados pagara la sentencia de culpabilidad del pecado de nuestra carne y nos hiciera libres de condenación. Ahora podemos entender el porqué de nuestra libertad de la condenación y la razón por la que ahora podemos andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Pero debemos también entender cuál es el resultado final de lo que hizo el Señor y qué nos manda a hacer ahora. Y eso nos lleva al punto número 3. En el punto número 3 vamos a responder la pregunta de cuál fue el resultado de lo que hizo Dios y además qué nos manda Dios a hacer. Como hemos aprendido en estos primeros punto 1, número 2, número 1 y número 2, nosotros solíamos ser o estar prisioneros de una ley que no nos podía salvar porque era impotente a través de la carne. Luego, esta ley exigía el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. Recordamos, ¿verdad? Y luego entonces Dios envió a su Hijo para que por medio de su propia sangre cancelara toda deuda que teníamos con la ley. Por eso hoy podemos decir que estamos en Cristo y que no tenemos condenación. Además, vivimos de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne. ¿Okay? ¿Cuál es el resultado final de toda esta obra que ha hecho Dios? Pues que la justicia de la ley se cumplió en nosotros. Acá la palabra que se usa para justicia es el vocablo griego dikaioma, que también significa justificación, juicio, ordenanza. En el caso de la palabra cumplió, se utiliza la palabra en griego pleró, que también significa nivelada, satisfecha, ejecutada, terminada. Entonces se puede decir que la ordenanza de la ley, como dice la justicia de la ley, podemos decir la ordenanza de la ley, el requerimiento de la ley, fue satisfecho, fue cumplido. ¿Cuáles eran esas ordenanzas de la ley que debían ser satisfechas? Bueno, vamos a recordar los versículos de la ley que vimos más arriba. Leímos Levítico 17:11, que requiere el derramamiento de sangre para el perdón de pecados. ¿No lo hizo Cristo? Lo hizo Cristo. Murió
cuando Él derramó su sangre por nosotros, perdonó nuestros pecados. Luego en Ezequiel 18:20 dice que el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué hizo Cristo? Tomó el lugar en la cruz que nos tocaba a nosotros y murió por nosotros. Entonces cumplió con la justicia que exigía la ley. También es importante recordar quién fue el que murió por nosotros en la cruz. Si leemos Éxodo 12:15, dice que el cordero destinado al sacrificio debía ser puro y sin mancha. ¿Cómo vino Cristo? Pues Cristo vino a ser el cordero perfecto, sin defecto, sin pecado, que vino a satisfacer los requerimientos de la ley para podernos salvar. Volvemos a la pregunta inicial. Si ya no tengo condenación, entonces, ¿cómo debo vivir ahora? ¿De acuerdo al Espíritu o de acuerdo a la carne? Creo que ya esta pregunta está bastante bien respondida, ¿verdad? Pero de todas maneras, la palabra nos ilustra muy bien cómo podemos seguir el comportamiento o cómo podemos vivir de acuerdo a la carne y cómo se puede vivir de acuerdo al Espíritu. En el libro de Gálatas hay dos muy buenos ejemplos en el capítulo 5. El primero de estos ejemplos, en Gálatas 5, 19, 20 y 21, leemos que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Te quiere andar conforme a la carne? Aquí tiene un buen ejemplo. Y también nos da la palabra en Gálatas 5:22 un ejemplo de cómo andar conforme al Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Aquí tiene usted un ejemplo, tiene la comparación. Si actuamos como la carne, pues estos son los ejemplos, cómo pudiéramos actuar como la carne. Y si actuamos de acuerdo al Espíritu, aquí está. ¿Cómo quiere actuar usted? ¿Cómo quiere que su vida siga o cómo quiere manifestar su vida? ¿Qué tipo de comportamiento quiere usted que los demás vean en usted? ¿Qué tipo de modelo quiere dar usted a los demás? Entonces, podemos, resumiendo un poco entonces lo que hemos aprendido hasta ahora, el día de hoy, Dios nos definió de qué manera a los que estamos en Cristo. Nos definió como los que no tenemos condenación y nos definió como los que vivimos de acuerdo a la carne y no de acuerdo al Espíritu. Ya lo vimos, ejemplos de vivir en la carne y beber en el Espíritu. Ahora también el Señor nos libró de la ley del pecado y de la muerte con la que estábamos en deuda, en el pasado, a causa de nuestros pecados. Y ahora, gracias a su libertad, nos permite vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo. Y luego entendimos lo que Dios hizo al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados y condenar el pecado en la carne. Y luego, por último, al haber cumplido Cristo con los requerimientos de la ley, con lo que la ley ordenaba, nos permitió vivir llevando el fruto del Espíritu y evitando las obras de la carne. Ahora bien, esto no significa que ya como cristianos y como libres de la ley del pecado y de la muerte no podamos pecar. Aún seguimos viviendo en la carne, aún se manifiesta en nosotros nuestra naturaleza carnal. La diferencia está en que no nos gozamos en el pecado, no seguimos los designios de la carne. Ahí tenemos ejemplos de la carne, no seguimos ese mismo patrón. En nosotros ahora hay una tendencia marcada a manifestar el fruto del Espíritu. Cuando como creyentes pecamos, surge en nosotros un malestar, una sensación de incomodidad que no podemos evitar, de saber que no estamos actuando de acuerdo al Espíritu. Y esta sensación de malestar, de incomodidad, nos lleva al arrepentimiento. Este arrepentimiento nos lleva a nosotros a confesar nuestros pecados a Dios, el cual en su fidelidad y en su justicia nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Pero ya el pecado no nos lleva a condenación, no nos acarrea condenación, ya porque el pecado fue condenado en la carne y estamos libres de condenación, porque Cristo pagó con su sangre y la justicia de la ley fue cumplida en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Queridos hermanos, espero que esta palabra sea de gran bendición para ustedes y el Señor les bendiga. Muchas gracias.